hay una frase que dices que es: tu mensaje es tu vida. Como padres, como madres, ¿qué mensaje ideal podríamos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas? Hay una cosa que está clara: las personas no van a hacer lo que vean, las personas, lo que se les diga, las personas van a hacer lo que vean. Si yo en mi casa digo una cosa y hago la contraria, esa incoherencia la van a ver mis hijos y al final que van a ser tan incoherentes como yo, probablemente. Entonces, las emociones en el ser humano es como una montaña rusa, que hoy estás aquí y mañana estás allí. Que es normal que tengamos momentos de ilusión, momentos de tristeza, momentos de confianza, momentos de desconfianza, momentos de júbilo, momentos de miedo, momentos de frustración. Entonces, no hay que ocultar esas emociones, porque si no da la sensación de que no se puede hablar de emociones, o si se habla de emociones, solo se puede hablar de emociones positivas. Oh, yo estoy siempre maravillosamente bien. Eso no es verdad. Entonces, lo primero es no tener vergüenza de expresar ese mundo emocional tan variable. Y número 2, transmitir que somos capaces de vivir en base a nuestras decisiones y no en base a nuestras emociones. ¿A qué me refiero? Pues que si viene una época muy dura que genera tristeza y genera miedo, no hay que tener vergüenza de decir: hijos míos, estoy triste, tengo miedo. Pero tampoco hay que quedarse ahí. Hay que transmitir desde la propia vida, observar cómo a pesar de mi miedo, actúo. Yo creo que son dos cosas sencillas. Si las hiciéramos, madre mía, qué lección tan bonita para nuestros hijos y para nosotros también, claro. La familia es el espejo de los niños. En la familia ellos crecen, evolucionan, aumentan esas capacidades humanas. ¿Cuál es la mejor guía para un padre, para una madre, para ese niño? Los padres tenemos que entender que nuestros hijos no esperan padres, madres perfectos. Nuestros hijos lo que quieren es encontrarse en la figura paterna a alguien que les quiera sin condiciones. Es decir, alguien que realmente no considere que el amor es un trueque. Yo te quiero si tú te portas como yo creo que te tienes que portar. No, yo te quiero no por cómo eres, sino por quién eres. Los hijos anhelan de sus padres un mayor nivel de escucha y un menor nivel de dogmatismo. Te lo digo yo porque soy tu padre, te lo digo yo porque soy tu madre. Muchas veces aprendemos más queriendo entender el mundo de la otra persona que diciéndole cómo tendría que ser ese mundo. Yo creo que también los padres tenemos que entender que la educación es un proceso largo y complejo y no querer soluciones rápidas y confiar en el proceso. Para mí la confianza es tan importante porque hace que las cosas sucedan. Y luego yo te diría otra cosa, Olga, hay que confiar en la vida. Y nuestros hijos tendrán que pasar por momentos de frustración para tener así que aprender a superarlos. Y tendrán que pasar por momentos de miedo y aprender a superarlos. Y tenemos que confiar en la vida. De hecho, tenemos a los jóvenes, ¿no?, que cuando llega el momento de escoger la universidad, el grado que quieren estudiar o la formación profesional, es una etapa de la adolescencia, bueno, que hay familias que lo viven a veces con dificultad. ¿Cómo puede acompañar la familia, sobre todo a esos desafíos que el joven cree que tiene delante, ¿no?, en esta sociedad? Bueno, esta es una pregunta de bastante calado. Y yo te diría que lo primero es que nadie va a confiar en ti en sus momentos de desafío si previamente no has creado una relación. Es decir, si lo que esperas es que en los momentos de urgencia tus hijos te pregunten, difícil, porque no has creado un vínculo previo. Entonces, yo diría que como todo en la vida, lo primero es crear esa conexión sólida. La segunda es no pretender que tus hijos vivan determinados aspectos de tu vida que a lo mejor no has vivido. A mí me impactó muchísimo una película que la he visto bastantes veces, El Club de los Poetas Muertos. Y lo que más me impactó fue ese padre que le hubiera gustado ser médico, tiene un hijo muy brillante y su anhelo es que su hijo sea médico por la Universidad de Harvard, cuando su hijo quiere ser actor.
Y no es que él intente llevarle hacia los estudios, que eso es muy razonable, sino que le quiere obligar. No presta ni siquiera atención a lo que ese chico anhela. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto tiene mucho más que ver con los adolescentes. Vamos a ver. Yo durante 26 años he ejercido entre España y Estados Unidos la cirugía general de aparato digestivo. Yo elegí ser médico por vocación, por una llamada muy profunda que sentí para reducir el sufrimiento humano. Yo, desde hace 20 y tantos años ya no opero, me dedico a la comunicación. Y sin embargo, todo lo que he aprendido en la medicina ha sido fundamental. Relacionarme con mis enfermos, ver cómo hacían frente al desafío, ver cómo yo les podía reducir la tensión. Me he ido esculpiendo, pero estoy haciendo una cosa diferente. Entonces, que no es un asunto de vida o muerte. Es decir, ay, si me equivoco de carrera se acaba mi vida. No, por favor. O sea, tenemos que quitarle un poquito de hierro a las cosas. Y hablando de la educación, ¿qué es para ti la educación, Mario? Yo diría que la educación es lo que permite armonizar la cabeza y el corazón. Es decir, la cabeza necesita fundamentalmente dos cosas. Necesita conocimiento. La educación tiene que dar un conocimiento útil y válido. Y la cabeza necesita criterio, capacidad de cribar. Por aquí sí, por aquí no. Si la cabeza no hace eso, cometemos errores, malas decisiones. Pero por otro lado está en el corazón. Y cuando hablo del corazón hablo de quererse. Y hablo de querer a los demás. Hablo de apoyarse. Y hablo de apoyar a los demás. Hablo de no ser indiferente a mis necesidades y hablo de tampoco ser indiferente a las necesidades de los demás. Entonces, fíjate qué bonito que la educación, un espacio donde se aporta conocimiento, se ayuda a los alumnos a desarrollar un criterio válido. Y por otro lado, se les muestra que valen la pena. ¿Cuántas personas, Olga, me habré encontrado en mi vida? A veces con cargos muy altos, que en petit comité, de una forma reservada, te dicen: yo es que no me quiero nada. O no me siento feliz. ¿Cuántos problemas vemos por la falta de cooperación, por ver al otro no ya como distinto, sino también como distante? Entonces, si hacemos eso, si construimos juntos criterios sólidos, conocimientos válidos, prácticos, bonitos, profundos, y encima aprendemos a querernos y a querer a los demás, va a ser mucho más fácil transformar la sociedad. Totalmente. En uno de tus libros, Vivir es un asunto urgente, hay un momento, ¿no?, en que comentas cómo en función de cómo veamos nuestro futuro, viviremos nuestro presente. Pero claro, ¿cómo desde la educación podemos un poco ayudar, ¿no?, a que la vida se vea de una forma distinta? Yo creo que la clave está en la mirada, porque según mires, así verás. Nosotros tenemos que desarrollar 3 tipos de mirada. La mirada profunda. ¿Qué es la mirada profunda? La mirada profunda es la mirada que no enjuicia, es la mirada que investiga, no es la mirada del juez, es la mirada del explorador, es la mirada de aquella persona que mantiene un espíritu pionero, un deseo de aventura, de conocer, de comprender, de ir superando límites. La mirada ancha, entender los contextos, entender la relación entre las cosas, entender que lo que parece que está en un plano totalmente separado, a un nivel más profundo está unido. Por ejemplo, en medicina no podemos ver solo el aspecto físico, la dimensión física personal. Tenemos que entender la dimensión psicológica, si lo psicológico afecta a lo físico y lo físico a lo psicológico. Y por otro lado, la mirada con alcance. Hay muchas personas que creen que las cosas que hacen no tienen consecuencias, y sí las tienen. De hecho, con respecto a los valores de la tenacidad, el esfuerzo, el afán al logro, ¿los jóvenes de hoy en día tienen estos valores? ¿Tú qué crees?
Mira, yo siento pasión por la juventud. Cuando veo que alguna conferencia mía van jóvenes, incluso han ido niños, o veo que algunos jóvenes leen mis libros, a mí me apasiona. Yo confío muchísimo en los jóvenes. O sea, creo que son maravillosos. Lo que pasa es que nuestra sociedad, a nivel de joven y a nivel de no tan joven, ha perdido muchísimo la referencia de valores. La sensación que todo vale. Un esfuerzo sin un sentido, sin un propósito, es un absurdo. Pero un esfuerzo con propósito y con sentido es una cosa que todo el mundo la entiende. Entonces, yo no creo que sean una serie de valores más tradicionales, pues el valor del esfuerzo, la persistencia, la paciencia que se han perdido. Lo que han perdido son grandes referencias, porque es muy fácil vender algo que aparentemente no te pide esfuerzo y que te lo da todo. El profesor López Quintas, que es uno de los más grandes filósofos que hay hoy en día, él habla de procesos de vértigo. Te lo prometen todo, no te exigen nada, pero luego te lo quitan todo. Y él los contrapone con procesos de éxtasis, ¿no? Que te cuesta más, que te es más difícil, pero luego te dan muchas cosas magníficas. Mario, hay una frase que tú nos compartes que es: lo que una persona cambia no es tanto por lo que le dices, sino por lo que descubre. ¿Por qué se produce ese proceso? Bueno, es un tema interesantísimo, porque nosotros somos una generación que cree que lo conceptual es lo que transforma. Lo conceptual es lo racional. Lo que transforma es la experiencia, no el concepto. Tú la experiencia no la puedes tener si no te involucras en algo. A nivel cerebral la explicación es sencilla. Lo conceptual es muy cortical, de la corteza cerebral. Lo experiencial es mucho más límbico, del mundo emocional, del mundo afectivo. El cuerpo está muy conectado con el sistema límbico. Es el mundo de las sensaciones, el mundo de los olores, el mundo de las emociones. Eso es lo que se nos queda. Por eso, muchas veces, las personas no se van a acordar de lo que les dijiste. Siempre se van a acordar de cómo les hiciste sentir. De hecho, entonces, el rol del maestro, ¿no?, en ese acompañamiento en los chicos de hoy en día, ¿qué podría ser? Cuando yo estaba plenamente en el mundo de la cirugía, algunas personas hicieron un comentario muy agradable para un médico, que es decir, medicina, la profesión más importante del mundo. Y yo recuerdo que decía: no, es la educación. Se quedaron un poco sorprendidos y dice: ¿pero cómo es posible? Digo: sí, porque tú con la cirugía puedes cambiar un hecho puntual. La patología, tumor, lo extirpas, bien. Pero es que con la educación puedes cambiar una vida. La figura de un profesor que además anhele ser maestro. El profesor enseña una asignatura, el maestro además da claves para vivir. Y todos sabemos la diferencia de tener un profesor a tener un maestro. Entonces, un maestro es una persona que está dispuesta a acompañarte en tu proceso de descubrimiento. Todos sabemos la enorme diferencia que marca cuando haces frente a un desafío, sentirte acompañado o sentirte solo. No tiene nada que ver. Incluso biológicamente se sabe. Por ejemplo, si yo estoy haciendo frente a un desafío y tengo miedo, se activa el eje del estrés con una gran liberación de cortisol. Si ante ese mismo desafío me siento acompañado, se libera una hormona de la que llevo muchos años hablando, que es la oxitocina. La oxitocina corta el eje del estrés. Entonces, la figura de un maestro es importantísima. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación. ¿Cuántas personas no han mejorado su vida porque encontraron a alguien que tocó su futuro? En su día también yo tuve un maestro, una maestra que me impactó ahí y me hizo un cambio. Y como bien sabes, en mi labor de orientación vocacional acompaño a los futuros alumnos en esa elección. Y a mí para esa labor me gustaría entender, saber qué pasa psicológica y químicamente en esos jóvenes. La bioquímica siempre ha sido una de mis grandes pasiones, la química del cerebro muchísimo. Entonces, hay tantos neurotransmisores, hay tantos factores en la química del cerebro
que es muy difícil decir con precisión lo que sucede. Ahora bien, no solamente la química cuenta, también cuentan el tipo de conexiones que se hacen entre las neuronas. Hay una región del cerebro, se llama la región dorsolateral, muy importante en la atención. Una de las cosas que los adolescentes y en general todos tenemos que entrenar más a la hora de tomar decisiones es nuestra capacidad de prestar atención. Es decir, no podemos ir tan distraídos por la vida. Cuando vamos distraídos se activa lo que se llama la red neuronal por defecto, entonces tampoco estás viendo muy bien si ese es el campo que te interesa o no. Estás viendo de una forma tan superficial, pues estás... Entonces, si tú quieres, a la hora de tomar una decisión de seguir una línea profesional, de unos estudios universitarios o una formación profesional, lo que sea, necesitas un grado de foco mayor para recibir más información, y eso solo lo hace la red ejecutiva central. Y eso no ocurre cuando estás distraído. ¿Qué quiero decir? Que no se tomen decisiones precipitadas. Que una cosa es la parálisis por análisis y otra cosa es cosas que sí tienen importancia, como es la profesión que eliges o la carrera que quieres seguir, tomarlas de una forma precipitada. Que busquen esa quietud y ese sosiego, porque entonces verán dimensiones más profundas. De hecho, en el equipo de orientación académica de la Universitat de Bato Liceu, y seguro que los maestros también, todos lo que queremos es ese acompañamiento, pero para que ese acompañamiento en la orientación vocacional sea óptimo, también cómo podemos ayudarles a fomentar más el aprendizaje, el liderazgo individual, el liderazgo colectivo, a que tengan estos chicos más autoestima, para cuando llegue ese momento, ¿no?, que también ellos no se sientan confundidos, porque también tenemos un entorno delante confuso, ¿no? Yo he hecho muchos años procesos de coaching, tanto a nivel individual como grupal. Y es curioso cómo funciona el coaching. Llega el alumno, no estamos hablando de un niño pequeñito, de un alumno de una cierta edad. Esa persona, aunque no lo sepa, en su interior tiene la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que le acompaña? La persona que le acompaña, es importante que le haga preguntas que inviten a ese joven a meterse en su interior y generando un espacio de escucha para que esa pregunta encuentre un espacio amable para recibirla, la respuesta. ¿Qué ocurre? Que enseguida pasamos de procesos de coaching a procesos de mentoring. No, yo sé lo que a ti te conviene, yo sé que no, que cada persona es un mundo. Es mi experiencia personal, que si creamos ese espacio de posibilidad, donde hay alguien que tiene más experiencia, en este caso el docente, y alguien menos, el alumno, pero el docente tiene esa disposición humilde a dejarse sorprender y hace preguntas con el deseo de conocer, de comprender y de ayudar. Ese alumno, esa alumna empezará a ampliar su nivel de conciencia y verá cosas que previamente estaban ocultas. ¿Qué ocurre? Que tenemos un gran problema los seres humanos con el mundo invisible. Esto de que de repente de alguien salga la respuesta, esto es una cosa rara. Bueno, pues uno de los mejores cirujanos del mundo, premio Nobel. O sea, ganar un premio Nobel siendo cirujano es muy difícil, porque casi todos los que ganan premio Nobel en medicina son investigadores en ciencia básica. Alexis Carrel lo ganó en 1912, el año que se hundió el Titanic. Dijo, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Entonces, cuando estamos con esa persona, lo importante es que esa persona sepa aquello que realmente es su camino. Y para eso tenemos que invitar a que determinados procesos se pongan en marcha. Entonces, yo diría que muchas veces es más importante escuchar que hablar, preguntar que decir, abrirse al asombro que considerar que yo, como soy docente, ya sé más que la otra persona. Sí, yo sé más, a lo mejor en relación a lo mío, pero no en relación a lo suyo. Hay una frase, Mario, que nos compartes, que para ser más efectivo en generar cambios en las conductas, hemos de conocer las consecuencias de no generar dichos cambios.
¿Cuál es el rol del orientador para ser un generador de cambio? Pues esta es la pregunta también de mucha envergadura, porque tendemos todos, no solo los jóvenes, también los que no somos tan jóvenes, al cortoplacismo. La vida no es un sprint, es un maratón. Y la persona que está en el mundo de la educación, los formadores, los orientadores, tenéis una perspectiva realmente más amplia, porque habéis... Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Vivido más años y tenéis una voluntad real de ayudar. Entonces, yo creo que invitar a esa persona más joven que está, queriendo encontrar su camino, a que proyecte, use su imaginación para proyectar un futuro. Bueno, ¿y cuándo es esto? ¿A dónde crees que te llevaría? ¿A ti qué te gusta? Pues a mí me gusta viajar, me encanta viajar. ¿Y tú crees que haciendo esto, pues eso que te gusta tanto, sucedería? Pues a lo mejor no tanto. Dar una vuelta, pues a seguir. Entonces, es muy importante ese trayecto, ese mirar a largo plazo, en una sociedad tremendamente cortoplacista. Nunca podremos saber lo que va a suceder en el futuro, pero sí podemos de alguna manera intuir cómo puede ser ese futuro si elegimos un determinado camino. Y aquí la función de la persona que está orientando a esos jóvenes es que es fundamental. Es que muchas veces estamos tan perdidos